Se están extendiendo rumores de que Israel está desarrollando en secreto un bombardero furtivo de 27.000 millones de dólares, un avión tan avanzado que podría eclipsar al B-21 Raider estadounidense. Israel ya cuenta con aviones de combate estadounidenses de primera calidad y recibe miles de millones de dólares en ayuda militar, pero su progreso sin precedentes en materia de aviones no tripulados, defensa antimisiles y guerra cibernética sugiere algo mucho más peligroso. Desde el ataque que lo provocó hasta el arma secreta de Israel, en este video revelaremos cómo este acontecimiento tiene en alerta a las potencias mundiales más importantes. Número 2. El ataque que reavivó el problema de los bombarderos en Israel. Cuando los aviones israelíes iluminaron los cielos de Irán el 13 de junio de 2025, no se trató de un simple enfrentamiento regional más. Fue la chispa que reabrió uno de los debates militares más antiguos de Israel. ¿Por qué el país aún no cuenta con un bombardero furtivo de largo alcance propio? Misiles, drones y contraataques inundaron el aire mientras ambos bandos exigían al máximo sus capacidades, y durante unos tensos días, el mundo esperó a ver qué sucedería. Entonces, silenciosamente y sin previo aviso, Estados Unidos entró en escena. Lo que vino después convirtió el intercambio latente en un acontecimiento mundial. A última hora de la noche del 21 de junio, mientras la mayor parte del mundo dormía, un grupo de aviones negros con forma de ala despegaron de la base aérea Viteman en Missouri. Ascendieron en la oscuridad sin luces visibles, cruzaron el océano y volaron directamente hacia los puntos más fortificados del mapa de Irán. Los aviones eran bombarderos furtivos B-2 Spirit, enormes alas voladoras diseñadas para desaparecer del radar y alcanzar sus objetivos antes de que nadie se diera cuenta. Para mantener la vigilancia y los satélites en vilo, la operación comenzó con una distracción deliberada. Un grupo separado de B-2 despegó en dirección a Guam, una ruta obvia que mantuvo a las cámaras, rastreadores y analistas enfocados lejos de donde se dirigía la verdadera misión. Mientras tanto, el verdadero paquete de ataque volaba en dirección contraria, en total silencio de radio. Reabastecieron combustible en el aire, permanecieron ocultos en el radar y continuaron volando durante casi 18 horas antes de alcanzar la zona objetivo. El esfuerzo implicó mucho más que los bombarderos. Participaron más de 100 aeronaves, cazas, aviones cisterna, plataformas de guerra electrónica y aviones de vigilancia, todos trabajando en sincronía con misiles de crucero lanzados desde submarinos que surcaron el mar en el momento justo. Sus objetivos no eran aleatorios. Eran el corazón de la infraestructura nuclear iraní, Fordo, Natanz e Isfahan. Cada uno de estos sitios representó años de construcción y miles de millones de dólares en defensas reforzadas. Fordo, en particular, se consideraba intocable. Se encontraba enterrado bajo unos 90 metros de roca sólida, en las profundidades de una montaña, protegido por capas de hormigón armado. Las bombas convencionales no podían alcanzarlo. Incluso las armas antibúnkeres más avanzadas tenían dificultades. Solo una bomba se había construido para penetrar a esa profundidad, el penetrador de artillería masiva, MOP. El MOP era único en el arsenal estadounidense. Una lanza de acero de aproximadamente 6 metros de largo y 13.600 kilos de peso, diseñada para atravesar capas de hormigón y roca antes de detonar en las profundidades de su objetivo. Hasta esa noche, nunca se había utilizado en combate. Pero en esta misión, 14 de ellas fueron transportadas por los bombarderos B-2 y lanzadas sobre los emplazamientos subterráneos de Irán. Cada ataque se calculaba al segundo. La primera bomba atravesó las defensas exteriores. La segunda siguió por el mismo agujero, cavando más profundo. El tercero fue aún más profundo, y cada impacto abrió una vía para el siguiente. Los impactos finales provocaron explosiones a cientos de metros bajo tierra, derrumbando galerías y cortando túneles construidos para proteger las obras más secretas de Irán. La ruta que tomaron los bombarderos fue una lección de sigilo. Se minimizó cada emisión. Se cronometró cada exposición al radar. Se ajustó cada ruta de vuelo para integrarse con el tráfico de fondo o las zonas ciegas. El avión se coordinó perfectamente con la oleada de misiles de la tripulación, lo que provocó que las pantallas de radar orientadas al oeste se llenaran repentinamente de objetivos por todas partes a la vez. Cuando se abrió la ventana, las defensas aéreas iraníes no dispararon. Ya sea por confusión o por interferencias de radar, los bombarderos se infiltraron, alcanzaron sus objetivos y se marcharon sin dispararles ni un solo proyectil. Nada de eso fue casualidad. En los días previos al ataque, Israel ya había estado trabajando para debilitar las defensas de Irán. Sus incursiones y campañas de guerra electrónica anteriores nunca tuvieron como objetivo destruir todas las antenas de radar del país. Eso sería imposible. Pero crear pequeñas aberturas para que la red se moviera, parpadeara y dejara huecos en el momento justo. Esos huecos se convirtieron en las vías por las que se colaban los bombarderos estadounidenses.
Cuando amaneció y aparecieron las primeras imágenes satelitales, mostraron exactamente lo que los planificadores esperaban: túneles derrumbados, cráteres humeantes y vías de acceso torcidas en varios puntos. Los analistas advirtieron que tomaría semanas comprender la magnitud total de los daños. Pero un hecho estaba claro: las partes más profundas y seguras de la red nuclear iraní habían sido duramente atacadas. Solo Estados Unidos podría haber llevado a cabo esa parte específica de la misión. El MOP era demasiado grande para cualquier avión de combate. Aviones más pequeños podían lanzar bombas de precisión o misiles de largo alcance, pero no algo que pesara 15 toneladas y requiriera transporte interno para preservar el sigilo. El diseño del B-2 lo convirtió en la única plataforma capaz de transportar tal arma. Su vasta bodega de bombas, su revestimiento antirradar y su capacidad para volar distancias extremas sin ser detectado lo convertían en la única opción para alcanzar un objetivo enterrado a cientos de metros de profundidad. El MOP era en sí mismo una obra maestra de la ingeniería. Un martillo neumático de precisión con inteligencia incorporada. Guiado por GPS y un sistema de navegación interno, podía mantener su rumbo en medio de turbulencias o mal tiempo. Su carcasa reforzada y su ojiva con sensor detonante le permitían reconocer cuando había atravesado capas de roca o cámaras huecas, esperando el momento perfecto para detonar. Los ingenieros lo diseñaron con un solo propósito: destruir los búnkeres más resistentes del mundo sin recurrir a armas nucleares. La gran distancia de la misión la convirtió en una de las operaciones aéreas más complejas jamás intentadas. Desde Missouri hasta el centro de Irán, el viaje de ida y vuelta abarcó más de 19.000 kilómetros y duró casi un día completo. Cada tramo del viaje debía coincidir con los puntos de reabastecimiento en el aire. Los aviones cisterna esperaban en zonas designadas, cronometrando su llegada al minuto. Cualquier retraso podía repercutir en toda la operación. Por eso, el paso en falso hacia el Pacífico fue crucial. Sobre el terreno, el impacto psicológico y estratégico fue inmediato. Teherán dedicó horas a evaluar qué había sido alcanzado y que parte de su red subterránea seguía intacta. Los ingenieros y los equipos de emergencia lucharon por llegar a los lugares dañados, sin saber qué túneles seguían siendo seguros. En las horas siguientes, Teherán emitió comunicados afirmando que los daños eran mínimos y prometiendo represalias. Se lanzaron misiles contra Israel. Algunos fueron interceptados, otros cayeron sin sufrir daños en el desierto. En las ciudades israelíes, las familias permanecieron cerca de los refugios, sin saber si el intercambio había terminado o apenas comenzaba. Washington mantuvo su mensaje breve y deliberado. El ataque fue preciso, limitado y su objetivo era frenar la escalada, no avivarla. Los mercados reaccionaron en cuestión de horas. Los precios del petróleo subieron ligeramente, las rutas marítimas se tensaron y las fuerzas navales se movilizaron para vigilar las estrechas vías fluviales por las que circulaba gran parte del suministro energético mundial. Incluso después de que se asentara la polvareda, las agencias de inteligencia seguían reconstruyendo lo que realmente había sucedido bajo tierra. Imágenes satelitales de alta resolución mostraban cráteres enormes y suelo alterado, pero llevaría tiempo comprender cuánta infraestructura nuclear había sobrevivido. Algunos informes sugerían que túneles secundarios se habían derrumbado, bloqueando sistemas vitales. Otros insinuaron que las redes de energía y ventilación de emergencia estaban dañadas. Mientras tanto, los analistas comenzaron a calcular cuánto tardaría Irán en reparar o reubicar lo perdido. El ataque de Washington cerró un capítulo, pero reavivó de inmediato un viejo debate. ¿Debería Israel finalmente tener su propio bombardero estratégico? ¿Y por qué nunca ha sucedido? Número 1. ¿Por qué Israel aún no tiene un bombardero? Para entender por qué Israel aún no tiene un verdadero bombardero de largo alcance, la respuesta no empieza en un hangar. Empieza en el papeleo. Un bombardero estratégico no es solo un avión a reacción de mayor tamaño. Representa la élite del poder aéreo, diseñado para cruzar océanos, burlar las defensas y lanzar cargas enormes contra objetivos tan difíciles de alcanzar que solo unas pocas naciones pueden alcanzarlos. Se trata de aeronaves planificadas a nivel nacional, construidas no para escaramuzas ni incursiones fronterizas, sino para misiones que pueden transformar las guerras. Estados Unidos opera 3 de ellos: el B-52 Stratofortress, el B-1B Lance y el B-2 Spirit. Todos estos aviones tienen algo en común: nunca se han exportado. Ni una sola vez. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos sigue siendo el único operador de esos bombarderos, y los documentos oficiales lo especifican claramente. Estos aviones no están a la venta, ni se alquilan, ni pertenecen al inventario de nadie más. Esa norma constituye la discreta columna vertebral del problema de los bombarderos israelíes. El ex embajador israelí Michael Oren lo experimentó de primera mano. Durante sus años en Washington,
Oren intentó en más de una ocasión convencer a los funcionarios estadounidenses de que abrieran la vía para la adquisición de un bombardero estratégico. Su razonamiento era práctico. Si Israel se enfrentaba a un objetivo remoto y protegido a miles de kilómetros de distancia, por ejemplo, una instalación nuclear subterránea en Irán, necesitaría un bombardero con el alcance y la carga útil necesarios para alcanzarlo. Cazas como el F-15 o el F-35 podían atacar objetivos lejanos, pero no los que se encuentran enterrados bajo las montañas. Oren no fue tan ingenuo como para pedir las joyas de la corona de la tecnología furtiva estadounidense, como el B-2 o el futuro B-21. En cambio, pidió algo más antiguo, más ruidoso y menos sensible, el B-52. Hizo esa solicitud 2 veces. Una en 2013, mientras era embajador, y otra en 2018, como miembro de Knesset. Incluso planteó compromisos, sugiriendo un acuerdo de arrendamiento o permiso para que una tripulación israelí entrenara en el bombardero, por si acaso. Sin embargo, la respuesta nunca cambió. La primera vez, la solicitud se topó con silencio y la segunda con una firme negativa. Cuando Oren volvió a hablar públicamente al respecto en junio de 2025, fue tajante. Afirmó que la dependencia de Israel de Estados Unidos para atacar objetivos distantes y difíciles de alcanzar se había convertido en una debilidad estructural, una que ninguna munición de precisión podía solucionar. Ese debate no era nuevo. En 2014, el teniente general retirado de la Fuerza Aérea estadounidense David Eptula y el analista de defensa Michael Makovsky publicaron un artículo de opinión en el que argumentaban que Washington debería transferir algunos bombarderos B-52 y armas antibúnkeres de 13.600 kilos a Israel. Su razonamiento era que si Israel contaba con las herramientas para desmantelar instalaciones nucleares subterráneas, la disuasión sería más creíble y los pilotos estadounidenses no tendrían que realizar esas misiones ellos mismos. La resistencia llegó de inmediato. Los críticos calificaron la idea de absurda, advirtiendo que ceder bombarderos de medio siglo de antigüedad generaría más problemas logísticos que beneficios estratégicos. Señalaron que incluso los bombarderos antiguos seguían siendo activos clave en el arsenal estadounidense, capaces de transportar armas nucleares y convencionales por igual, y que transferirlos podría desmantelar décadas de política de control de armamentos. El argumento sentó un patrón que se ha repetido desde entonces. Cada pocos años alguien lo propone, y cada pocos años la idea fracasa en el mismo camino. Algunas barreras son políticas, otras están incorporadas a la ley. El ejemplo más claro es el F-22 Raptor. A finales de la década de 1990, el Congreso aprobó lo que se conoció como la enmienda OUBA, una cláusula insertada en los proyectos de ley de asignaciones anuales que prohibía rotundamente la venta o licencia de este caza en el extranjero. La lógica era simple. Mantengan las aeronaves más furtivas y avanzadas solo en manos estadounidenses. Si los legisladores pudieran asegurar un avión tan estrictamente, las probabilidades de liberar un bombardero furtivo, especialmente uno capaz de portar armas nucleares, serían prácticamente nulas. Esa es la mentalidad que enfrentan los aliados cuando llaman a la puerta para reclamar las máquinas más protegidas de Estados Unidos. El siguiente obstáculo no es tanto legislativo como tecnológico. El bombardero más reciente en desarrollo, el B-21 Raider, representa el futuro del poder de ataque de largo alcance de Estados Unidos. Está diseñado para reemplazar flotas antiguas, portar armas nucleares y convencionales, y operar bajo un manto de secretismo más denso que cualquier otro anterior. Su estructura, materiales y sistemas de vuelo son clasificados. Su función nuclear lo vincula directamente con la tríada estadounidense de disuasión terrestre, marítima y aérea. Nada en ese perfil sugiere que alguna vez exista una versión para exportación. Para septiembre de 2025, solo el segundo avión de prueba se había incorporado al programa en la base aérea Edwards, lo que subraya lo temprano y estrictamente controlado que sigue siendo el esfuerzo. Para los aliados extranjeros que sueñan con un futuro avión de segunda mano, el mensaje es claro: este no es un juguete compartido. Entonces, ¿qué cambió realmente en junio de 2025? No la ley, sino la política. Cuando Estados Unidos se unió a Israel en ataques directos contra la red nuclear iraní ese mes, fue la primera vez que Washington volaba codo con Israel en una misión tan abierta y de alto riesgo. Ese simple hecho expuso la brecha entre lo que Israel podía hacer solo y lo que solo Estados Unidos podía hacer. De repente, la prolongada discusión sobre los bombarderos pasó de ser una simple lista de deseos teóricos a una pregunta concreta. ¿Quién se encargará del próximo ataque a las profundidades de la Tierra si la amenaza se recrudece? Poco después de esa misión, el Congreso respondió. El 2 de julio de 2025, los representantes Josh Gottheimer y Mikel Lawler presentaron la Ley de Demolición de Búnkeres de 2025. Su redacción era inequívoca. Autorizaría al presidente, si Israel lo solicitaba y se cumplían ciertas condiciones,
a transferir el penetrador de munición masiva y la aeronave necesaria para desplegarlo. Los partidarios del proyecto de ley lo presentaron como una medida de seguridad práctica. Si Irán reconstruía sus instalaciones nucleares subterráneas, Israel tendría los medios para atacarlas directamente, evitando así que Estados Unidos tuviera que recurrir a otra ronda de intervención directa. Sea prudente o imprudente, fue el primer intento serio de tender un puente legal entre las capacidades exclusivas de bombarderos estadounidenses y las necesidades estratégicas de Israel. La propuesta desató un debate, con algunos soñando con transferencias furtivas y otros considerándolas imposibles. El historial habla por sí solo. Estados Unidos nunca ha transferido un bombardero estratégico a otro país. Ni durante la Guerra Fría, cuando aliados como Gran Bretaña se enfrentaron a la amenaza soviética, ni tras la caída de la Unión Soviética, ni en las décadas posteriores. Siempre que Washington quería fortalecer a un socio, encontraba otras vías. Durante la Guerra de Yom Kippur de 1973, las reservas de Israel se estaban agotando. Washington respondió con la Operación Nickel Grass, un masivo puente aéreo que transportó aproximadamente 22.000 toneladas de tanques, municiones y repuestos a través del Atlántico en aproximadamente un mes. Restableció la potencia de fuego de Israel, pero no cambió el control de los bombarderos pesados del mundo. 18 años después, la Guerra del Golfo planteó una prueba diferente. En enero de 1991, Saddam Hussein comenzó a disparar misiles Scud hacia Israel, con la esperanza de provocar una respuesta que pudiera fracturar la coalición formada contra Irak. Israel se preparó para tomar represalias, pero finalmente se contuvo bajo la presión estadounidense. Posteriormente, Washington se aseguró de que la moderación tuviera recompensa. Israel recibió nuevos cazas F-15 y un gran lote de excedentes de los modelos F-16A y B, 50 aviones entregados bajo el programa Peace Marvel 4, como compensación. Estados Unidos también aprobó la entrega de helicópteros de ataque Apache y Blackhawks, y desplegó equipo estadounidense preabastecido en suelo israelí para emergencias. La ayuda fue inmensa, el simbolismo claro, pero los bombarderos de largo alcance siguieron siendo estadounidenses.